Aquí estamos, de vuelta en Negocios Televisión, y ya lo saben, buscando el análisis con tres economistas, como lo hacemos cada lunes, de la mano de José Luis Moreno, de Iván Ayala y de Alfonso Zapata. Hola. Muy bienvenidos los encantado. tres. Buenas ¿Cómo estáis? gracias. Muy bien. Pues muy bien. ¿Os ha tratado bien la semana? La semana pasada, quiero decir. Sí, claro. Sí, la verdad es que sí. Está con claro, frío. pero es que dice, Confío a que lo te mejor nos trate está bien pidiendo también. previsión, no lo sé. No lo sé, igual está bien también. Previsión es lo que os voy a pedir, en realidad. No hemos hablado a lo largo de estas noticias del día de un asunto que preocupa mucho, que es lo que está ocurriendo en China. A China le ha desaparecido un ministro de Defensa, le han detenido hoy a, bueno, lo que fueron la cúpula de Evergrande, ya cesaron a gran parte de la cúpula de Country Garden, estamos hablando de las dos grandes inmobiliarias, sobre todo Evergrande, de Estados Unidos, de China, perdón. Lo que pasa que cotizaban los bloques en Estados Unidos, están teniendo problemas con los pagos en los bonos. Country Garden no sabe si va a ser capaz, otra vez va a ser capaz de llegar a la siguiente línea. Y todo esto está ocurriendo mientras han comenzado ya directamente a sancionarse unos a otros realmente. Ya no es un creemos que habría que desconectar, no es un oye, sugerimos a la empresa, sino que vimos como, por ejemplo, quitaban a SML Holdings de Países Bajos, le quitaban esa parte, le decían ya no mandes más las máquinas que necesitan para los chips en China. Les hemos visto desconectarse de otras redes, China ha hecho lo mismo y ahora viene la siguiente. Hemos pasado a intentar sancionar sus vehículos eléctricos y China lo más probable es que diga que ahora nos vamos a quedar sin baterías. ¿Qué capacidad tiene Europa en realidad de jugar esta guerra? Pero un momento, si me permites, vamos a ver, primero aclarar que lo de Evergrande fue un escándalo hace 2 años. El problema es que Evergrande ha presentado suspensión de pagos ahora mismo en Estados Unidos. Entonces, un poco por quedar bien con Estados Unidos, han detenido a la cúpula de Evergrande en China. Pero no es nada inesperado. Y luego de que desaparezca un ministro, bueno, pues ya había un político en España que decía que el que se mueve no sale en la foto. Entonces, ya, pero no sabemos si se ha movido o se ha dejado de mover. Entonces, este señor, bueno, pues ha desaparecido, pero no tiene nada que ver con... No, yo lo mezclo todo en el sentido de que tienen una crisis interna en China fuerte en cuanto al sector inmobiliario, que representaba el 25% de su economía, y que ahora lo están derivando, están moviendo piezas, y parte de esas piezas están yendo también a parar la defensa, al tipo de movimientos que hacen, a cómo se mueve, y desaparece el ministro de Defensa. Por eso digo que parece que no, pero al final uno va mezclando y mezclando salen las cosas. Otra es impulsar el apartado tecnológico, si te hace falta mano de obra, la quitas del inmobiliario y la estás llevando hacia esa zona. Grosso modo, ahí están pasando muchas más cosas, pero desde luego están librando sus propias batallas, aun asumiendo que tienen una crisis. La pregunta es si Europa puede asumir eso mismo con esa desconexión con China. ¿Pero para qué? Porque lo estamos haciendo, no porque lo quiera yo. Porque realmente, ¿está Europa desconectada de Rusia? No, seguimos comprándoles todo lo que les comprábamos. Bueno, más gas natural licuado que otra cosa, pero no tantas cosas, pero yo creo que Europa no se puede permitir el lujo de desconectarse de China, ni China puede permitirse el lujo de una desconexión económica de Europa. Y esto va ligado también con el tema que creo que hablaremos luego de Taiwán. O sea, aquí hay unos intereses económicos brutales. China lo está pasando mal. Tú has mencionado que el sector inmobiliario es el 25% de la economía china, lo es, y va francamente mal. Y cuando el 25% de tu economía va mal, el país va mal. Entonces, yo creo que los chinos andarán con mucho cuidado y Europa y particularmente Alemania tiene que ir también con pies de plomo. Claro. Fíjate que yo en esto es verdad que lo mezclabas como varios eventos que yo creo que es verdad que cada uno en su dimensión, pero sí es verdad que pueden explicar la imagen o digamos una fotografía de lo que puede estar pasando en China. No es de ahora que les desaparecen ministros ni militares, que decir, en agosto les desaparecieron también 10 militares de la rama de misiles del Ejército de Liberación de China, y bueno, esto tiene que ver con el reposicionamiento de Xi Jinping y la capacidad que está teniendo de dominar tanto el partido y a través del partido pues la Armada o el Ejército, y a través de esto yo creo que es interesante ver cómo está generando una posición política potente, es decir, un apoyo potente tanto dentro del partido como dentro del militar para lo que se avecina, y lo que se avecina es bastante importante o bastante, digamos,
digamos, sustancial, tanto para China como para el resto del mundo, porque estamos hablando del cambio en el sistema económico internacional que ha imperado en los últimos 30 años. Entonces esto es bastante importante y cada una de las potencias se está posicionando. Entonces estos movimientos que está teniendo China y que está haciendo Xi Jinping en los diferentes estamentos, digamos, utilizando esta campaña anticorrupción para ganar posiciones y para ganar control dentro del partido y a su vez dentro de la Armada, tiene que ver con esta guerra comercial y este reposicionamiento económico. Al respecto de esto y con lo que tú decías, fijaos que yo quería remarcar una contradicción en esta retórica de la desconexión de la Unión Europea. Porque al mismo tiempo que la Unión Europea y von der Leyen está hablando de desconexión, porque ellos no hablan de desconexión, por cierto, hablan de de-risking, que es la reducción de riesgo, este fin de ¿no? semana, Annalena Baerbock sí que ha dicho desconectarse de China. Bueno, en algún momento a alguien se le escapa, ¿no? Evidentemente, eso es claro, ¿no? O sea, cuando lanzas muchas bombas, algunas escapan en un lugar que no se debe, y efectivamente, pero digamos que la retórica... Empezaron con esto de risking, que no era lo mismo que el de Kaplan, famoso, pero vamos, que aún así está pasando. Y lo que está ocurriendo es que las dos partes están netamente tratando de aislar ciertas áreas del mercado, tanto la Unión Europea del mercado único como China de la Unión Europea. Datos, nada más datos, ¿no? 20% de las importaciones de la Unión Europea vienen de China, 20%, es el primer socio comercial. Pero es que un 30% de las importaciones son en maquinaria y en transporte, y otro tanto en otras manufacturas. 3% del 20%. No. Quiero decir, efectivamente, 30% del 20% total que se trae de China. Eso es. Un dato más. China es el proveedor más grande de la Unión Europea de la mayoría de los materiales críticos. El 90%, por ejemplo, del magnesio, el 100% de la tierra rara pesada, 70% de la tierra rara ligera. Ellos son los principales proveedores, ¿no? No es que, y evidentemente hemos visto, pues cuando China pone restricciones en alguno de estos materiales, como pasó en verano con el galio, y algún otro, pues subieron los precios. Es decir, la desconexión no es tal. Hay una retórica de desconexión al mismo tiempo que incrementan las importaciones en este tipo de materiales, porque no es real, porque no se puede desconectar de esta manera, porque la interconexión y la producción, porque estamos hablando de sectores estratégicos, no estamos hablando de telecomunicaciones, estamos hablando de infraestructuras, de material aeroespacial y de materiales críticos para la producción. De las propias plantas energéticas las que propias plantas energéticas, todos estos componentes. Efectivamente. Por tanto, incluso si es que la Unión Europea se pone en serio a intentar cumplir su descarbonización, necesita a China para poder producir, como tú decías, energías renovables. Por tanto, es difícil entender esta desconexión si no es en una retórica política, porque desde luego económicamente ni es posible ni factible en el corto plazo. Sí, si me permitís, en el tema de los coches eléctricos, von der Leyen lleva 300 días al frente de la Unión Europea. Este es su último debate del Estado de la Unión Europea y mete en los primeros minutos de su discurso, como ejemplo, pero claramente lo hace a propósito, el caso de los coches eléctricos chinos. Literalmente dice que se está inundando Europa de coches eléctricos provenientes de China a precios muy bajos y artificiales. De alguna forma, lo que está diciendo es que, igual que en su momento se llenó Europa de paneles solares chinos, y creo que pone ese ejemplo, que acabaron con la incipiente industria europea, sobre todo de pequeñas empresas, startups, etcétera, que iban a construir estos paneles, y al final empresas estatales chinas con ayudas de Estado demolieron de alguna forma esa incipiente industria de los paneles solares, pues no quieren que eso ocurra en un sector que tiene que ver con la industria, que tiene que ver con el cambio energético y que tiene que ver con el futuro de la electrificación en Europa. Pero ¿cuáles son los pasos? Porque claro, con los datos, es que la verdad es que lo ha descubierto y descrito fantástico, Iván. Con todos esos datos encima de la mesa, y como decía Alfonso, si no te puedes desconectar, no te puedes desconectar. Y la intención real es, voy a asumir una crisis. Venga, aún asumiendo una crisis. Y digo, me desconecto y me desconecto. Oye, ni que los chinos fueran los únicos que hacen ayudas de Estado, que hay 700.000 millones de euros a disposición en fondos Next Generation. Y más de 600.000 millones de dólares en la inflación redaccional. Sí, pero si tú haces un dumping, tú haces un dumping. ¿Pero qué hacemos nosotros, José Luis? Ya, pero no es lo mismo impulsar tu propia industria. Aquí el debate es,
¿nos seguimos distrayendo con el hidrógeno verde, jijijaja? ¿O apoyamos la industria del automóvil, que es importante en Europa, y la electrificación de las empresas que están construyendo vehículos eléctricos? Y entonces, en ese debate, alguien, supongo que será, no sé si es el lobby automovilístico alemán, no sé si es el amigo americano, alguien debe insinuar al gabinete de von der Leyen, oye, aquí hay que dar un toque en China. Y se utiliza el tema de los coches eléctricos porque todo el mundo lo entiende. Todo el mundo entiende que ahora mismo comprar un coche eléctrico con origen en China es mucho más barato que comprar en Europa, como pasa en su momento con los paneles. O usar bien el dinero europeo y ponerlo a competir con, con los coches chinos. Pero por el camino se llena Europa de coches chinos. Entonces, el mensaje de von der Leyen es, oye, vamos a apoyar la industria del automóvil europeo, vamos a controlar las ayudas de Estado que vienen por parte de China y vamos a hacer que sea más competitivo. Porque claro, los precios de los vehículos eléctricos que vienen de China son especialmente bajos, no porque cueste menos en China, sino porque China quiere tener un control de este mercado de coches eléctricos en Europa. Pero hay dos cosas. ¿Cómo impones a China con aranceles, igual que toda la vida, ¿sabes? Pero por supuesto. Pero es que la guerra está abierta, ¿sabes? Pero la pregunta entonces es, porque me estás diciendo, no hay una dependencia, no se puede desconectar. Que se fue Trump, ya los aranceles, no me los mentes. Pero es lo que von der Leyen dice, es lo que von der Leyen Yo estoy simplemente diciendo lo que dice von der Leyen. ¿Verdad lo que dice José Luis? Lo ha dicho la presidenta de la Comisión Europea. Von der Leyen no va a convencer a China de que actúe de manera distinta. Por tanto, oye, pues nosotros tendremos que actuar de manera parecida, tendremos que lanzar... La respuesta ha sido clara de China. China ha dicho que tomaría represalias también. Un misilazo de dinero en la producción de coches eléctricos en Europa o lo que sea. Y ya veremos todo el tema que está pasando con la energía nuclear en Francia. Pero es lo mismo. Y te traspaso la pregunta, Iván, y te dejo, perdona, pero hay una desconexión real. ZTE o Huawei no pueden operar en muchos países europeos. Sí, de hecho, hasta ASML no le vende. Ahora tenemos este problema. O sea, yo entiendo que hay muchos sectores de los que va a costar más. Hablaba de las tierras raras, habrá que ver de dónde las sacamos, efectivamente. De ninguna parte. Pero, bueno, claro, no las hay. Es que no las hay. No lo sé. Pero que, o sea, eso os lo pregunto. Pero que hay una desconexión. Hay una desconexión. Y es más, si se materializan todas las amenazas que están una y otra parte lanzándose de aquí a no mucho, vamos a ver una desconexión en infraestructura crítica, semiconductores, materias primas específicas y equipos de transición verde. Si se materializa, estos son las áreas que ahora mismo están en disputa, estas cuatro. Si alguien se cree que puede Europa, lanzar una desconexión sin un programa masivo energético, industrial, porque aquí la respuesta es clara. ¿Qué se tiene que hacer? Política industrial. Eso es lo que se tiene que hacer. Y lo que no se ha hecho durante los últimos 40 años. Y lo que sí se ha hecho en otros países. Y lo que está haciendo Estados Unidos. Porque los aranceles no sirven para desarrollar la industria en un país. Lo que sirve es la generación de sectores estratégicos, alianzas público-privadas y cantidades masivas de dinero público para poder financiar la transición verde, porque ahora mismo lo que estamos viendo es el conflicto al que estamos enfrentándonos de unas economías que dicen o quieren ser verdes, pero por otro lado que no pueden pasar de las energías fósiles. Y este conflicto se va a acrecentar, es el conflicto que hay entre otros ahora entre Francia y Alemania. Esto, por ver cuál es el corazón de Europa y quién tiene el acceso a la energía más barata. Esto no se puede hacer sin un plan a nivel... hay dos opciones, o hacer un plan a nivel europeo, no un Next Generation fragmentado en 50.000 tipos de proyectos. Un proyecto europeo directamente dirigido a los sectores estratégicos, como está haciendo Estados Unidos con esos 600.000 euros, que no están dispersos, sino están muy concentrados en un sector concreto, que es, entre otros, el de la transición energética. ¿Para qué? Para asegurarse un acceso a una energía barata. Y esto no lo está haciendo Europa, y esto sí lo está haciendo China, y sí lo está haciendo Estados Unidos. Y en Europa, si no se permite a los países miembros hacerlo, porque hay un corsé fiscal que no los permite generar esa cantidad de inversión pública, entonces lo tendrá que hacer la Unión Europea. Y si no, entonces lo que estamos asistiendo es al declive tecnológico, industrial y civilizatorio de la Unión Europea, básicamente. Bueno, has sacado un tema que yo creo que es bueno también tocar, que es el tema de la energía nuclear. Esa guerra entre Francia y Alemania por la energía nuclear. Parece que a Alemania le molesta que su vecino francés
haya hecho una apuesta por la energía nuclear en sentido contrario al que hizo Alemania, que ha cerrado, recordemos, las últimas 3 centrales nucleares, las ha cerrado pues hace unos Me imagino meses. que se estarán repitiendo mientras usan carbón. Bueno, a un ritmo, en por cierto, Alemania, espectacular. eso es, en Alemania el tema de la energía nuclear siempre ha sido un tema muy ideologizado, muy político. La actual ministra de Medio Ambiente de Alemania es del Partido Verde, es una de las fundadoras en Alemania ex-oriental del Partido Verde cuando cayó el muro de Berlín. Es una persona, porque todos lo sepamos, porque esto es bueno saberlo, que realmente sus trabajos anteriores antes de entrar en política fueron básicamente de cuidadora en un zoológico y cartero, y a partir de ahí empezó a tener posiciones dentro del Parlamento alemán y dentro del Partido Verde alemán, y es una persona que no atiende a razones a la hora de defender lo que se llama en todo el mundo el mix energético. Está muy bien que queramos una energía solar, que queramos una energía del viento, pero hay que hacer un mix porque no siempre hace sol y no siempre sopla el viento, ¿no? Y por eso tenemos, en su caso, el carbón. La verdad es que es un paradigma sustituir la energía nuclear por carbón desde el punto de vista de respeto al medio ambiente, pues es absolutamente una locura. Y es verdad que ahora mismo Francia, que tiene una apuesta grandísima, lo tiene desde hace muchísimos años, por la energía nuclear, pues no podría prescindir de la energía nuclear. Y es verdad, y eso se ha comentado hace unos minutos, que la subida del uranio va a hacer que también la energía nuclear suba de precio. Entonces, mientras se sigue con la transición energética en este sentido, bueno, pues no tiene sentido que Finlandia construya, o sí tiene sentido, Finlandia ha puesto en marcha una nueva central nuclear, que el 30% de su energía va a venir de esa nueva central nuclear, y Alemania, a pocos kilómetros, lo que hace es cerrar las últimas 3 centrales nucleares, también en parte, porque como no había invertido en las centrales nucleares, el coste de poner eso en funcionamiento era muchísimo más caro que renunciar al cierre. No. Entonces, igual que hemos comentado el tema del coche eléctrico, la energía también es algo donde la Unión Europea debería de ponerse más de acuerdo, coordinarse y de alguna forma tomar una decisión de que esa energía sea barata, porque si no hay energía barata, la industria no funciona. Pero si es un problema. funciona, no hay nada que hacer. No es precisamente el problema de Europa. Decía Iván antes, si no iba a ser un problema y no íbamos a asistir a una especie de decadencia absoluta, el problema no es la falta de unidad. Al hilo de lo que sacas, claro, es que Francia y Alemania no están buscando un proyecto conjunto. No, de hecho, discutiendo claro, para ver quién tiene razón, con los proyectos nucleares absolutamente dispares. Están buscando el proyecto contrario, porque vamos a ver, en Francia, Claro, pero así como vas tú a competir. el 70% de la energía en Francia, 70, es nuclear. Después de hacer un esfuerzo descomunal de bajarlo del 82 al 70, y los alemanes lo han bajado del 30 al 0. Entonces, bueno, parece que es en lo que más divergencia hay, porque por otra parte, las empresas francesas emplean 300.000 alemanes. O sea, están totalmente presentes en Alemania. Alemania y Francia son los 2 únicos países del mundo que celebran sesiones parlamentarias conjuntas, en las que 2 veces al año se reúnen los parlamentos de los 2 países, y con el pinganillo, que ahora está muy de moda, pues hablarán en inglés o en lo que hablen. Pero es que es imposible ponerse Claro. de acuerdo. Y claro, cuando también, perdón, es que cuando, con todo el respeto por la ministra alemana, pero cuando pones al mando de puestos políticos de envergadura a gente no técnica, y me da igual que sea muy ideologizada, me da igual que sea de un zoológico que sea abogado del Estado. Vamos a ver, hay que hacer más caso a la gente que sabe de esto. O sea, bueno, si eso nos lo aplicamos en España, yo creo que de verdad, si Aquí más de uno empezamos se va por fuera, presidentes de las comunidades Pero en España- Pero eso es bueno, es bueno que lo sí, pero decirlo, porque a en veces España la gente más no, pero preparada siempre en son- Alemania es como, Sí. no, en Alemania los políticos son mucho Claro. más profesionales que en España. En Francia sí. pero En Francia sí. Y en España la gente más preparada es la presidenta de su comunidad de vecinos. De hecho, Iván es presidente de su comunidad de vecinos.
Sí, bueno, pero es Porque cogen al más listo. es una Cogen al que excepción. va, la comunidad. Debe ser el único Cogen doctor al que... más listo, No, pero bueno, broma al aparte, respecto de esto, y es verdad que los mira, políticos en España también tienen su efectivamente, y sobre harina de costal. todo yo creo que hay que analizar las cuestiones más bien en términos estructurales que coyunturales, porque efectivamente si hablamos de ideologización de la ministra de los Verdes, pues que no vamos a hablar de las puertas giratorias desde los gobiernos franceses hasta el lobby nuclear, que puede explicar entre otras cosas por qué la industria nuclear es tan potente en Francia. Entonces, Bueno, en aquí términos nadie trabaja en una energética tampoco. efectivamente, aquí tampoco, pero yo creo que esto lo tenemos y lo debemos analizar en cuestión de supervivencia energética y de que, mira, yo cuando explico Unión Europea, que tengo una asignatura concretamente para explicar dónde está el corazón económico de Europa, lo que pongo es una foto de Europa de noche, ¿no? Y entonces se ve la lucecita. se ve exactamente dónde está la producción, dónde está el corazón industrial europeo y dónde está la periferia. Eso yo creo que es lo que mejor se define. Y si, vamos, básicamente Alemania, norte de Francia, un poco de Italia, y básicamente ese es el centro, lo que se dice centro, donde se produce la producción, donde se hace la mayor parte de la producción industrial. ¿Qué es lo que ocurre? Que efectivamente Francia lo que está tratando es de prolongar la vida de sus vetustos reactores nucleares para poder generar nuevas inversiones, porque no tiene capacidad, porque entre otras cosas nos habían dicho que la energía nuclear pues era súper barata y súper rentable, y resulta que ni es barata ni es rentable, y además es muy peligrosa. Pero por otro lado, lo que está tratando de hacer Alemania efectivamente es generar una nueva política energética. Entonces, si tiene un país al lado que puede ofrecer una energía más barata, lo que está pugnando en esto, lo que se está luchando es por ver quién es el centro industrial europeo. Y si efectivamente Francia, que por cierto en los últimos meses, en los dos últimos años ha traído el 30% de los proyectos energéticos que pugnaban entre Alemania y Francia, pues evidentemente tiene que poner trabas Bueno, a esto. al gobierno español también le ha quitado alguna cosa, ¿eh? Efectivamente, al gobierno español también le ha quitado, eso es. Digo porque cocemos habas en todas partes. Respecto a si es rentable o no, bueno, todos apuntan a que es rentable. Es verdad que la parte de asimilar el peligro, el riesgo que corres con eso es ya lo que Alemania, por ejemplo, ha decidido no asumir. Si es rentable, deberíamos ver qué empresa ahora mismo energética está generando beneficios sin ayudas públicas en términos nucleares. Y podríamos ver cuál es la rentabilidad de la energía nuclear, porque podríamos ver que la rentabilidad es negativa. De hecho, ¿no? Porque si no, aquí en España todas las empresas energéticas estarían invirtiendo en reactores nucleares y en nuevas centrales nucleares. No lo están haciendo, pero no lo están haciendo porque no hay una moratoria. No lo haces y porque cobran subvenciones por otro lado. Efectivamente. El gobierno te dice que las vas a tener que cerrar, entonces nadie invierte en algo que vas a tener que cerrar. O sea, mucho antes de que entrara este gobierno, pero mucho antes, pero décadas, se había detenido la inversión en infraestructura nuclear en España. Y eso no tenía que decir con gobiernos del PP y con gobiernos del PSOE. Esto no tiene nada que ver con los gobiernos porque es mercado. Cuando no hay rentabilidad, no se hace. Ahora, cuando hay ayudas públicas, efectivamente, es cuando se construyen centrales nucleares y resulta que la energía nuclear es rentable. Me está yendo la noche y no quiero. Taiwán. Veníamos hablando, no sé si era José Luis o Alfonso quien decía al principio, estábamos hablando de China y decía, ahora hablaremos de Taiwán. Acaba de tener un terremoto, por cierto, hace unas horas. ¿Ah, sí? Sí. Fíjate. Además, las últimas horas José Luis en vez de yo. Taiwán. Taiwán, que tiene una buena siembra por delante, que tiene elecciones en 2024, que tiene sobre todo el partido de gobierno de Tsai, bueno, la actual presidenta, tiene en el Kuomintang un partido opositor fuerte, partido que además tiene el apoyo del gobierno central chino, del Partido Comunista. Todo esto de cara a esas elecciones si no hubiera injerencia ninguna. Como la va a haber, quiero decir, parece evidente que uno va a apoyar al Kuomintang sin ningún problema y parece evidente que Estados Unidos está metiendo dinero, baterías antiaéreas y hasta misiles para armar al gobierno actual por si hubiera una invasión, que todo esto luego ya, cada uno que es propaganda de cada quien, ¿no? Pero desde luego el terreno lo están sembrando y abonando para que las elecciones de Taiwán las vivamos casi como un hito en el 2024. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cómo estáis viendo vosotros eso? Porque el cataclismo económico sí que podría ser brutal. Taiwán se queja mucho y con razón de que cada vez son mayores el número de incursiones militares, tanto por mar como por aire, y además es cierto, y esto es una noticia también reciente, que el puerto más cercano a Taiwán, las autoridades chinas están haciendo acumulación de sean tropas y material bélico
ya lo ha hecho en otras ocasiones, porque la posición pública del gobierno de China es que Taiwán es parte de China. Ellos lo han dicho muchas veces, es una parte integrante de China. A partir de ahí, evidentemente, visto lo visto en otras áreas geográficas, me refiero a Europa, lo que ha ocurrido con Rusia, con la invasión ilegal de Ucrania, pues Estados Unidos, tanto en el caso de Ucrania como en el caso de Taiwán, también enseña los dientes y dice que eso no va a ser un paseo militar o algo fácil, sino que va a ser algo que le va a costar. En cuanto al tema electoral, pues está claro que en esas elecciones Taiwán se juega su futuro como país independiente o como, no sabría decirlo, como área independiente de China, y es verdad que el gobierno chino está muy focalizado en apoyar a los partidos que dentro de Taiwán propugnan esa mayor afinidad o esa mayor unión, y eso lo vamos a ver en las elecciones democráticas que se van a producir el año que viene. Pero hay una parte de incertidumbre y esto es un momento más de roce entre Estados Unidos y ¿Pero China. tú no crees que y hay esa Taiwán acabará guerra siendo China como Hong Kong acabó siendo China? Que fíjate el desastre. Bueno, pero no es lo mismo que ocurra eso dentro de 500 Pero, años que no, ocurra de dentro de 500 40 no, cuando años. no lo necesitemos, o sea, dentro, Bueno, de, pero es dentro de que 25 años o 20. Ahora mismo no va a pasar nada porque Estados Unidos y Japón se han comprometido a defender a Taiwán, y aunque la defensa no sea armamentista, aunque sea mediante medidas económicas, China no está para meterse en estos líos. O sea, yo con Taiwán estoy muy tranquilo. Esto, bueno, da mucho trabajo a los periodistas y tal, no sé qué y tal, pero yo creo que te puedes ir a Taiwán si quieres. Yo no la he visto venir esta, la verdad. Ha caído. Bueno, más que mucho trabajo no, en realidad en Hong Kong no hubo una invasión ni hubo nada. Claro, son cosas en Hong Kong distintas. lo que hubo fue algo parecido. Pero Pues acuerdo, 100 decidieron años. que había ganado la candidata que lideraba el Partido Comunista Chino, aunque hubo bastantes dudas con un montón de cosas, pero la pusieron allí, y aunque el Parlamento de Hong Kong no ratificó nada, porque hubo aquellas revueltas famosas de los famosos paraguas amarillos, Sí. se sofocaron las revueltas, se puso a esta señora y se acabó la independencia Te puedes relativa hacer- que tenía Hong Kong. Te puedes hacer un Pérez Reverte y a la vuelta te dedicas a escribir libros. Sí. Bueno, yo Yo no veo por qué me cae a mí. Iván. por terminar, yo creo que es cierto que la retórica belicista se está incrementando por parte de todas las, de todos los actores, tanto de Estados Unidos como de China. Es cierto que China se está militarizando, es cierto que la inversión en defensa está siendo espectacular, y es cierto que las últimas noticias cada vez estamos viendo pues más propaganda acerca de una y otra parte del posible conflicto bélico. Yo creo que Taiwán, aparte de la retórica nacionalista que pueda existir en el seno de China, lo que tiene es un papel estratégico en la producción industrial de semiconductores. Eso es. Y hay una cuestión básica, y es que todo el mundo, incluido China, son dependientes de la producción de Taiwán, no solo Bueno, Estados casi Unidos. el 90% de los semiconductores del mundo se ensamblan allí. Efectivamente, 90% de los semiconductores directamente dirigidos a la inteligencia artificial y 60% de todos los semiconductores mundiales. Entonces, esto lo que quiero decir es que es un país, un territorio muy importante para todo el mundo y para poder soportar unos recortes o una falta de suministros por parte de ambas partes. Entonces, lo que básicamente están haciendo ambas partes, y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado, es que probablemente dentro de 20-25 años, cuando las inversiones multimillonarias que se están haciendo en diferentes partes del mundo, Arizona tenga su asunto, India tenga su asunto, China tiene su... no tendremos. Pero en el interludio, la batalla política estratégica por el control político de Taiwán estará ahí, aunque no Y con yo- una retórica. Ahora, solo una cosita más. Ahora también os digo una cosa. Las guerras comerciales pueden acabar en guerras militares. Y cuanta más retórica belicista y cuanto más ensayos y cuanto más, acciones de este tipo, pues más podemos caer de un lado que de otro, ¿no? A ver si no se lo cuento yo, Alfonso. Por cierto, que efectivamente, lo comentábamos aquí, de un terremoto de 6,3 grados de magnitud en la escala Richter y profundidad de 183,5 kilómetros cerca de Taiwán. Lo reporta el Servicio de Estudios Meteorológicos de Estados Unidos, porque en realidad el epicentro se da cerca de Japón.
de todo esto. Al parecer no hay heridos, no hay fallecidos, se esperan réplicas y lo más peligroso que esperan es que esto pueda provocar algún tsunami, algún tipo de problemática Este en es este un sentido, buen que de ejemplo. momento no ha ocurrido. Es un buen ejemplo de que Taiwán es un país que funciona en el sentido de que teniendo un terremoto en la escala Richter muy 6,3. similar al que ha tenido Marruecos, como la construcción que hay en Taiwán de tantos rascacielos. Bueno, pero también el tipo de antisísmico. profundidad y que está un poco más lejos influye. Sí, pero al final estamos hablando de un nivel en la escala Richter muy similar de los dos terremotos, pero hay un digamos un país que tiene una construcción antisísmica y hay otro país que no la tiene, y eso es importante. Lo mismo lo hemos visto con Chile, ¿no? Despido. José Luis Moreno, Iván Ayala y Alfonso Zapata. Un placer. Un placer. Con pena, pero gracias por venir. Venga. Igual por invitarnos. Nosotros vamos a frenar un minuto. Está ya